Entre los grandes desastres de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial ocupa un lugar aparte. Ninguna de las otras guerras de la historia se le puede comparar. Y para encontrar una devastación semejante, hay que acudir a las catástrofes naturales, como aquellas epidemias que, literalmente, despoblaron a Europa en el siglo XIV. Pero los poderes de reconstrucción de las sociedades industriales no son menos prodigiosos que sus poderes de destrucción. En menos de 10 años, entre 1945 y 1955, las democracias europeas reconstruyeron sus ciudades, rehicieron sus economías y alcanzaron una prosperidad sin precedentes. En 1947 se lanzó el Plan Marshall. La ayuda norteamericana fue el punto de partida de la expansión económica. La producción industrial y agrícola de Europa Occidental pronto alcanzó niveles superiores a los anteriores a la guerra. El mal crónico de las economías europeas había sido el desempleo. En la posguerra y en los años que la siguieron, Europa Occidental conoció el pleno empleo y con él la abundancia. El pleno empleo y la gran prosperidad llevaron a los gobiernos a contratar millones de trabajadores extranjeros, algunos de España y de Portugal y otros, los más, de Turquía y Argelia. Así, la gran devastación de la guerra se convirtió en la gran prosperidad contemporánea. Pero nada es eterno y la situación comenzó a cambiar. El centro del sistema monetario había sido, después de la posguerra, el dólar. El gasto público de los Estados Unidos creció peligrosamente. Su balanza de pagos les fue desfavorable y, en consecuencia, hubo demasiados dólares en circulación. El dólar, supervaluado, vaciló y se tambaleó, mientras que el marco, el yen y el franco se convirtieron en divisas fuertes. La Europa anterior a la guerra había sufrido el mal de la depresión. La Europa de hoy conoce el mal contrario, la inflación. Otro factor desfavorable, el alza continua del precio del petróleo. Este fenómeno, como todos sabemos, no solamente es un fenómeno económico, sino que también tiene tonalidades políticas y contribuye día a día a aumentar la inflación. Así, las democracias europeas se encuentran hoy doblemente amenazadas. En primer término, por una inflación galopante que amenaza devorar todas las ganancias, o bien, como alternativa, por una disminución de la producción. La fiebre de la inflación o la parálisis de la depresión. Los dos peligros son mortales. Es evidente que solo una política de austeridad y de sacrificio puede enderezar a las economías. Pero, ¿quién se atreve a poner el cascabel al gato? Entre los resultados de estos 25 años de prosperidad, casi todos positivos, ha habido uno francamente deplorable: la relajación de la moral tradicional. La ética de nuestros abuelos tenía sin duda muchos defectos, pero poseía una virtud. Era una respuesta frente a la adversidad. Era la moral de la escasez y enseñaba a los hombres a vivir con sobriedad.
La abundancia ha destruido esta moral, pero las grandes democracias capitalistas, y esta ha sido su gran falla espiritual y política, no han sido capaces de inventar ni de formular otra moral. La moral predominante en Occidente es un hedonismo chato, un culto al placer en sus formas más inmediatas, fáciles y vulgares. Más que un culto al placer, es una moral de la comodidad y de la facilidad. Su ideal es el ideal pasivo del consumidor. Solo que estas poblaciones de consumidores, que son hoy las sociedades industriales de Occidente, son también poblaciones de electores. La suerte de los partidos políticos y de los gobiernos depende de ellos. Y hay algo más y no menos grave: la sombra que arroja sobre el continente europeo el poderío militar de la Unión Soviética. Hoy el equilibrio militar se ha roto en favor de los rusos. Los norteamericanos y los europeos, para restablecerlo, deberán realizar en los próximos 5 años un esfuerzo muy arduo. Y esto implica también la aplicación de una política de austeridad y de sacrificio. En suma, este rápido vistazo a la situación nos comprueba una vez más que los problemas económicos son inseparables de los problemas morales y que ambos están ligados a los problemas políticos y a la suerte de las naciones.